Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente. En esta ocasión queremos hablar un poco acerca de entendiendo la visión de Dios para Israel y para la iglesia. El motivo de esto que estamos haciendo, de estas clases, lo vamos a hacer en un serial, ¿no?, de algunas clases acerca de las profecías de Israel, las profecías para la iglesia, por qué están pasando estos eventos, qué viene después. Según la escritura, según la Biblia, nunca vamos a dar nuestra opinión, sino vamos a dar la opinión que tiene la escritura. Es que en boca de todo está la palabra, lo que se está viviendo hoy es único. Todos dicen que después de este evento del coronavirus ya no va a ser igual. Esto ha marcado la humanidad. Dios mismo ha hecho un juicio a la tierra, la ha evangelizado, dándole la oportunidad a los hombres que se arrepientan de su soberbia e idolatría, a sus hijos que se arrepientan de sus malas obras y que vuelvan a tener una buena relación íntima con Él. Mostrando una vez más lo que nos dice Hebreo 12, del 5 al 11, que el Padre al que ama disciplina y al que no lo tiene por bastardo, el que no recibe esta disciplina. Ahora muchos se preguntan, ¿y qué va a pasar después de esto? Algunos tienen una visión clara de lo que va a pasar, otros no muy clara. El pueblo de Dios, sobre todo sus líderes, están muy ocupados con dando alimento y atendiendo la grey de Dios. Entonces, el objetivo que estamos buscando en estos momentos es que los líderes cristianos, esto que vamos a hacer, le ayuda a refrescar el conocimiento para dar razón de los tiempos a los que lo pregunten y motivarlo a la oración y al estudio de la palabra. Esto es para los líderes cristianos. Porque todos tenemos que cumplir una función y todos debemos de ayudarnos los unos a los otros. Como nos plantea en Efesios 4, que a unos puso profeta, a otros evangelistas, apóstoles, maestros, pastores, y bueno, cada cual está cumpliendo su rol. A los que no tienen este conocimiento, motivarlo al estudio de la palabra de Dios y la oración. Siempre va a ser con el objetivo de motivar a las personas a que estudien, que busquen a Dios, se acerquen a Dios. El motivo de esto es eso. Y a los que no conocen el tema, motivarlos a buscar a Dios. Porque estos eventos van a cambiar a la humanidad indiscutiblemente. Lo que viene es bien fuerte. Para esto se hace necesario descubrir a través de la Escritura. Vamos a estar estudiando la Escritura para saber por qué Dios hace estas cosas y qué persigue Él con estos eventos. Las profecías del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento van a dar respuesta a esta interrogante de estos tiempos. Vamos a comenzar. Yo sé que el pueblo de Dios domina esto, que Dios le prometió a Abraham una tierra y a David un reino. Y Dios se va a enfrascar en esto y está enfrascado en esto y su objetivo final es eso. Pero vamos a ir poco a poco. Vamos a comenzar por el profeta Daniel, porque fue aquella persona que le fue dado los tiempos, fue el que más se le aclaró una serie de y fechas que le dieron, fechas por decir de tiempo de 70 semanas. Entonces yo quiero comenzar ahí en Daniel, capítulo 9, versos del 1 al 3. Daniel estaba en Babilonia, cautivo de Nabucodonosor,
se los llevó al pueblo de Israel en la época de Jeremías. Y Jeremías dijo en el versos 25, 11 y 29, 10 que el pueblo de Israel iba a estar 70 años cautivo en Babilonia y que el rey Nabucodonosor los iba a llevar hacia allá. Y allá estuvo Daniel. Todos saben que fue un joven que estuvo viviendo allá, pero fue transcurriendo los años. Y cuando ya hacía 70 años precisamente que estaba cautivo allí, él empezó a buscar, dice el capítulo 9:1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén. Muy bueno, un siervo de Dios que siempre esté atento a la visión de lo que Dios dice para sus tiempos. Dios se complace en esto, que sus siervos conozcan esto y que se lo transmitan, porque esa es la idea. Es el caso de la atalaya, allá en Ezequiel, que le dice: come el rollo, aliméntate, y fue dulce, pero se le va a demandar por la vida de los demás. Y creo que en este momento nuestro deber es a todo el que nos pida razón de lo que está pasando y lo que va a pasar, le demos una respuesta correcta. Y así hizo Daniel. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio. Esto está en Daniel 9:1 al 3. Dice ya en el versos 23: al principio de tu ruego fue dada la orden, hablándole el ángel Gabriel a Daniel, que vino volando y hablando con él. Yo he venido para enseñártela. Nos está explicando bien que toda esta escritura es necesario. La Biblia lo dice, que es por revelación. A veces no comprendemos muchas cosas, pero es necesaria la revelación. A veces Dios en momentos determinados nos revela algo, y pasado el tiempo, pasan los años y te revela algo. Según el crecimiento, como dice la Escritura, Dios es el que da el crecimiento. Y según la función que Él tenga para cada uno. No depende de nadie, sino depende de Dios. Dios es el que hace esto. Entonces dice que yo he venido para enseñarla porque tú eres muy amado. Creo que todos los siervos de Dios y los hijos de Dios son muy amados. Entiende pues la orden, entiéndela, y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dice el verso 24, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, justicia que Dios quiere dar eternamente al pueblo de Israel, a los judíos. Y para eso le está enseñando que faltan en aquel entonces 70 semanas. Poner fin al pecado ya de la humanidad, y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí vemos que Dios tiene un propósito y un objetivo. ¿Qué viene? Bueno, según dice ahí, en 70 años, en aquel entonces a Daniel le está diciendo que era tratar de terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Para los judíos simboliza mucho la semana, lo tienen como año.
En fin, para resumir, 70 años para los judíos significaba 7 por 7, 49. Es decir, 70 años por 70 son 490 años que iba a suceder esto para Dios expiar el pecado de Israel y darle a los judíos el reino milenial prometido en todas las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de profetas mayores y menores. Darle la promesa que tenía para Abraham de darle una tierra, y a David que le dijo en 2 Samuel 7 que le iba a salir de su descendencia un rey eterno, que todos conocemos en Isaías 9:6, ese reino eterno, pero bueno, después lo vamos a ver cuando nos toque hablar en otras secciones de esto. Dice el versos 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas significan 69 semanas. Esto cuando uno lo multiplica y demás, desde la época de Nehemías, que sale el pueblo de Israel a construir los muros, en la época de Nehemías, hasta el padecimiento del Mesías príncipe para los judíos, esta palabra era el Cristo en la muerte en la cruz, transcurrieron 483 años. Exactamente así se cumplió la profecía. Es decir, que si los judíos en aquel entonces estuvieran mirando las escrituras en Daniel, se hubieran dado cuenta que al que estaban crucificando era el Mesías príncipe. Exactamente por los años, mirando Isaías 53, verían esto. Pero no fue así en ninguna manera. Pero así transcurrió los años, murió el Mesías, y ahora al pueblo de Israel le faltan nada más que 7 años. Seguimos en el verso 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. El Mesías príncipe muere en la cruz, como les estaba diciendo, y el reloj profético de Dios se detiene. Se detiene para con Israel. Y surge algo que nadie sabía. Por lo menos su trato de Dios era con Israel, con nadie más. Dios no le había hablado a nadie más. Su pueblo es, y en aquel entonces era solamente Israel. Cuando se detiene este reloj profético de Israel en la cruz del Calvario, no continúan los 7 años estos establecidos para los judíos, surge un misterio. Pablo dice en el libro de los Efesios, capítulo 3, del 1 al 11, porque por revelación me fue declarado el misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos, y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versos 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Si la iglesia era un misterio escondido que nunca apareció en los libros del Antiguo Testamento.
nunca se menciona a la iglesia. Es un misterio escondido por Dios. Dice, misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno de Dios. Era un propósito de él que el pueblo de Israel no conociera esto. Es un tiempo de misericordia. Por eso fue parado el reloj profético y Dios está tratando con los gentiles. Y hasta que no entren todos los gentiles escogidos por él en el trato de él, no continuará el trato de los 7 años que le falta a Israel. Esto está en Efesios 3, del 1 al 11. Ahora bien, existe una corriente de hace muchos años, se llama la teología del reemplazo. Estos piensan que la profecía bíblica dirigida a Israel ahora son para la iglesia. Ellos plantean que como Israel desechó al Mesías, así Dios desechó a Israel y lo suplantó por la iglesia. Y todas las profecías aquellas prometidas a Abraham de una tierra y a David de un rey, iba a pasar a la iglesia. Y esto no es así. No porque lo diga yo, es porque lo dice la Escritura, lo dice la Biblia. Y les leo. Dice Pablo, digo pues, ha tropezado. Estoy en Romanos, capítulo 11, del 11 al 29. Dice de esta manera, digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen. Dice él, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Restauración que Dios va a continuar después con Israel. Porque a vosotros gentiles, el verso 13, después dice el 25, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Porque ustedes saben que hay algunos judíos o israelitas que en estos momentos se convierten al evangelio, Dios le da el entendimiento y pasan a ser al cuerpo de la iglesia. Y eso se llaman mesiánicos. Dice Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo como nación. La iglesia es la salvación personal al que cree, pero acá con Israel es una salvación nacional prometida en el Antiguo Testamento, y ya lo veremos en otras clases. Y cómo Dios va a hacer esto. Eso es lo que va a acontecer después de esto. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Si se aparecerá el libertador que Israel está esperando. Israel apartará de Jacob la impiedad. Eso lo dice Isaías 59:20. Y este será mi pacto con ellos. Oiga eso. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Eso está en Jeremías 31 al 34. Es un pacto nuevo que Dios estaba estableciendo en el Antiguo Testamento. Le prometió, que nosotros lo vemos en Hebreos 8 y en Hebreos 10, Él le prometió a Israel que iba a hacer un nuevo pacto. No el pacto que hizo con
cuando lo sacó de Egipto, sino un nuevo pacto, donde Él no se iba a acordar más de esos pecados. Y para eso, Isaías 53, le fue dado el Cordero Inmolado, el Siervo Inmolado, que ustedes conocen, que fue Jesucristo. Esa es la promesa de Dios a Israel, donde va a sanar todo cuerpo, porque las personas que entren a ese tiempo con Dios no se pueden enfermar, van a vivir en la tierra. Va a ser para Israel la promesa de Abraham, la promesa de David de un rey. Inclusive Abraham le dijo la longitud y las dimensiones de la tierra. Eso está en Génesis 15, 18 en adelante. Les dijo la dimensión que iba a tener Jerusalén o Israel para aquel entonces en que van a vivir. Entonces, esas promesas, Dios, que no miente, porque no miente, Él las va a cumplir para con Israel. Dice el verso 28 de Romanos 11, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, oiga eso, son amados. Dios no ha desechado en ninguna manera a Israel. Por tanto, la Escritura echa por tierra cualquier doctrina de hombres que venga y que no se encuentre en la Escritura. Dado que esta teología de reemplazo está diciendo que sustituye por completo la iglesia a Israel, y que la iglesia es necesario que esté en la tierra conformando un gobierno político económico, es decir, que la iglesia va a estar en la tierra reinando con un gobierno político económico, y que va a evangelizar y se va a encargar de evangelizar toda la tierra, y va a ser una época dorada donde la iglesia va a vivir en la tierra. Sin embargo, Filipenses, ustedes lo conocen, 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Corintios también nos habla, y Romano dice que Dios va a transformar nuestro cuerpo a imagen de su Hijo amado, y vamos a tener otro cuerpo. Por tanto, esas promesas dadas a Israel van a ser restablecidas otra vez según Romanos 11, y se va a volver cuando la iglesia que no fue mencionada en el Antiguo Testamento sea quitada para seguir tratando con Israel, porque la iglesia no se menciona ni en el Antiguo Testamento ni a partir de que empiezan los juicios en Apocalipsis 6 hasta su final en el 19. La iglesia no aparece. La iglesia tiene que ser quitada para un trato que ya veremos. Pero bueno, vamos a seguir. Que la misma Escritura sea la que nos va enseñando y explicando de este tema. Dice en el verso 26, mas no por sí el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. A su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Está diciéndole que va a venir, después de la muerte del Mesías, una devastación a la tierra, una guerra y unos sucesos en el verso 26 de Daniel 9. Los discípulos le preguntan, ustedes saben, todos sabemos eso de Mateo 24. Y le preguntaron a Jesús, dinos cuándo estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin de los siglos. Jesús le contestó, teniendo presente las profecías de Daniel. Le habló a un pueblo netamente judío, no le estaba hablando a la iglesia. Mateo 24 y Mateo 25 nunca se dirige a la iglesia. Si ustedes leen todo Mateo 24 y 25, está hablando de día de reposo, está hablando de sinagoga y está hablando de una serie de cosas que tenía que ver con Israel. Volvemos acá. Dice Jesús, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será
principio de dolores. Mateo 24, 7. A partir de aquí nos dimos a la tarea de consultar la historia para ver qué ha sucedido desde los tiempos de Jesús hasta ahora acerca de peste, hambre, terremotos, guerra, y encontramos algo tremendamente que puede explicar esto. Pero se lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar en la otra clase para no pasarnos del límite de tiempo, para no agotar sus mentes o su tiempo, porque sé que todo el mundo está apurado por cierta razón. Entonces, en la próxima clase vamos a explicar las pestes, hambres, terremotos y falsos cristos que han estado en la tierra históricamente, mirando desde Mateo 24, versos 3 al versos 14, dirigiéndose Jesús a los judíos, conversando acerca de su reino, que vendría continuando el legado del Antiguo Testamento, de las profecías, y él pensando en Daniel. Dios me los bendiga.